para que el correcto proceso de esta actividad. Recordarles tener los micrófonos desactivados y para solicitar la palabra, ya Alexandra nos dará el espacio. Tenemos en la barra de herramientas, tenemos la opción de levantar la mano o por el chat también lo podemos realizar. Recordarle a toda la comunidad que esta reunión será grabada. Le cedo la palabra al señor rector Jaime Sierra. Rector, buenos días. Rector, buenos días. Tienes el micrófono apagado. Micrófono apagado. Bueno, muy buenos días. De verdad que muy grato volvernos a encontrar para este conversatorio. Tenemos la fortuna de contar con Alexandra Agudelo López. Alexandra es, digámoslo, una persona que ha estado muy ligada de alguna forma al trabajo que nosotros hacemos en la institución. Tuvimos la fortuna de conocer a Alexandra desde los tiempos en que la Secretaría de Educación quiso fortalecer los proyectos educativos institucionales. Ella, con Alexandra, hemos venido compartiendo muchos asuntos relacionados con nuestra experiencia. Bueno, Alexandra es de una experiencia amplia en educación, una persona enamorada y apasionada con estos temas, con el desarrollo, con las innovaciones, con todas estas propuestas hacia una escuela distinta. Yo le pedí a Alexandra que me mandara unos datos como para presentarla, pero Alexandra me insistió mucho en que no, que su trabajo es bastante sencillo, que Alexandra trabaja con la Universidad Autónoma Latinoamericana en estos momentos en el Centro de Estudios con Poblaciones y Movilizaciones y Territorios. Bueno, yo tuve, durante estos días les he dicho, para mí Alexandra se convirtió en un pilar importante. Fue una de las primeras personas que contacté para preguntarle a Alexandra qué hacer, qué podríamos hacer, qué se te ocurre, qué ideas me das para hacer para que nosotros como institución educativa podamos continuar con nuestro trabajo. Y Alexandra se quedó como en silencio como un día, y al otro día Alexandra ya tenía todo un ensayo sobre esta propuesta. Y fuera del ensayo me hizo unas invitaciones para participar en los conversatorios de Claxo, que fueron muy valiosos porque yo creo que me dieron todos los elementos, me dieron muchas herramientas, me permitieron tener una mirada más amplia, salir de la institución, salir del barrio Guayabal y poder hacer un recorrido casi que por toda Latinoamérica y por algunos lugares de Europa sobre el asunto en educación a través de las conversaciones y a través de otros que estábamos pasando lo mismo. Entonces, Alexandra, bienvenida, muy grato tenerte acá. Yo sé sé las múltiples ocupaciones que tienes y sin embargo el haber sacado como este rato para estar con nosotros es bastante significativo. Me siento muy honrado de tu presencia en nuestra institución. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi querido Jaime, muchísimas gracias por esta invitación. Yo he dicho estos días que una de las cosas lindas que ha permitido este tiempo es encontrarme con los maestros y con las maestras de las escuelas, de los colegios, de los espacios con los que compartí hace algún tiempo y que ahorita pues producto de mi actividad más de orden investigativa pues no había vuelto a contactar. Así que muchísimas gracias por este espacio y a todos y a todas pues muchas gracias por estar aquí, por abrir este escenario de conversación. Yo hoy
les quiero como proponer algunas ideas que han surgido producto de estos encuentros que hemos tenido con otros maestros y maestras y también con profesionales, digámoslo así, académicos, intelectuales del espacio educativo que tuvimos la oportunidad de contactar a través de Claxo y que nos dieron un panorama muy general y pues a mi gusto un panorama también muy lindo de lo que podemos hacer como maestros y maestras en esta situación. Yo les quiero proponer como un conversatorio en 3 momentos. Yo titulé este espacio Transhumancias Pedagógicas por una razón, y es que Foucault habla mucho del pastoreo, y habla del pastoreo como una referencia muy metafórica a esas formas de guiar el rebaño, que de ninguna manera pues es a lo que me quiero referir, es más la metáfora del gobierno de sí y el gobierno de los otros como posibilidad de comprensión de escenarios colectivos como lo es la escuela, pero también de una cosa que me parece súper importante en este momento, y es entender los desplazamientos, los movimientos que está teniendo la pedagogía, la educación, la escuela, la formación como escenarios todos distintos, ¿sí? Y creo que hablar de transhumancias nos permite también entender que no hay una sola lectura de lo que está pasando hoy en educación, que no se puede leer lo que nos está aconteciendo solamente desde la escuela, sino que habría que leerlo en un contexto muchísimo más amplio para poder entender de dónde venimos, dónde estamos y cuáles son como las posibilidades que tenemos de transitar hacia otros lugares. Esos son exactamente los 3 lugares desde los que les quiero hablar. Desde dónde considero yo que venimos, dónde creo que estamos y cuáles son las alternativas que tenemos. También hacer como una precisión, y es que esos 3 momentos, esas 3 lecturas de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, no son lecturas deterministas, son lecturas que, como bien lo conversábamos ahorita con Jaime, son lecturas que hay que ir haciendo y rehaciendo todos los días, porque a medida que uno va comprendiendo este fenómeno inédito que estamos viviendo, pues uno también empieza a atar otras comprensiones de lo que sucede. Entonces, básicamente la idea de la transhumancia, que nosotros tenemos muy asociada a la idea electoral, la quiero acoger para hablar de las transhumancias pedagógicas, es decir, de las errancias, los movimientos, las trayectorias, los cambios que está teniendo la educación en estos contextos de pandemia, digámoslo así. Y quiero comenzar con una premisa antes de hablar de estos 3 momentos, y es que para mí el escenario educativo es por excelencia un escenario de lo acontecimental. ¿A qué me refiero? Que creo que los procesos educativos, más que procesos académicos, más que procesos de escolarización, más que procesos curriculares, hacen referencia, lo educativo, hace referencia a un escenario muy amplio y muy diverso que no solamente tiene que ver con la institucionalidad escolar, donde lo acontecimental nos permite emerger como seres humanos. Como diría Hannah Arendt, lo educativo como un escenario de permanente natalidad, como un escenario de permanente nacimiento, surgimiento, reflexión, replanteamiento de la vida. ¿Y por qué quiero partir de esa premisa? Porque creo que justamente lo que se pone ahorita en evidencia es que no es lo mismo hablar de lo escolar, hablar de lo educativo, hablar de lo pedagógico, de lo formativo y de lo curricular, ¿sí?
Creo que hemos metido en una sola bolsa esos conceptos y esos conceptos tienen marcadas diferencias, sobre todo cuando hablamos de la apuesta humana, de la apuesta política, de la apuesta por el conocimiento, de la apuesta por la subjetividad. Todos esos conceptos creo que son conceptos distintos, pero para mí lo educativo es fundamentalmente el espacio donde podemos nacer a otras formas de ser, a otras formas de vivir, a otras formas de relacionarnos, ¿sí? Y en ese sentido, para mí lo educativo es uno de los escenarios más importantes de la vida social, por no decir, a mi juicio y como maestra, el más importante, ¿sí? ¿Por qué digo que el más importante? Porque realmente es un espacio que más allá del espacio familiar o de ese primer espacio de socialización política que es el hogar, es el espacio donde aparecemos como sujetos públicos, es el escenario donde nos configuramos intersubjetivamente en la posibilidad de construir con otros y con otras. Y pues tendría que decirlo desde mi experiencia, yo soy hoy la mujer que soy gracias a los procesos educativos, a los maestros, a las maestras, a los escenarios en los que me configuré como esta mujer que hoy soy. Incluso a veces un poco en desdeño de los contenidos curriculares por los que atravesé. ¿Y por qué lo digo en desdeño? Y eso puede parecer muy extraño, ¿cierto? Porque yo recuerdo mucho más en ese trayecto, en esa transhumancia de mi narrativa personal, recuerdo más las intersubjetividades, los relatos de vida, los testimonios, las formas a través de las cuales ese encuentro con el otro y con la otra me fue configurando. Tal vez no recuerde mucho o sea no y de un valor muy importante para mi vida el montón de contenidos curriculares por los que atravesé, pero lo otro sí es muy importante. Por eso creo que es vital marcar la diferencia entre lo escolar, lo pedagógico, lo formativo y lo curricular. Muy bien. Entonces, con esa primera premisa de el espacio educativo como un espacio para lo acontecimental, quiero plantear unas primeras ideas de dónde creo yo que venimos, ¿sí? Entonces, creo que venimos de un momento de agotamiento de la institucionalidad escolar. ¿A qué me refiero? Creo que el espacio escolar, entendido como el espacio estrictamente físico, el espacio formal de la escuela, se ha ido agotando producto de una serie de exigencias económicas, sociales, políticas y culturales externas a los procesos educativos, formativos y pedagógicos. Procesos que tienen que ver con la homogenización, con la estandarización, con la priorización de la forma sobre el fondo. Y creo que eso ha tenido un efecto de desecamiento, como de agotamiento de los procesos educativos, producto de tener que estar más enfocados en esas exigencias externas. Ese agotamiento institucional es un agotamiento institucional en el que también se ha mixturado de una manera, yo diría, no tan chévere, la idea de lo formativo con la idea del estándar, la idea de lo pedagógico con la idea del estándar, la idea del currículo con la idea del estándar. Y claro, esto no es gratuito. Esto obedece a unas dinámicas económicas, sobre todo a unas dinámicas incluso externas al mismo espacio escolar, pues que han complejizado mucho la práctica de lo pedagógico. Un segundo elemento que creo yo que antecede a este momento que estamos viviendo es esa homogeneización de lo escolar, lo educativo, lo pedagógico y lo formativo, ¿sí?
donde, como les decía, se prioriza más la forma que el fondo. Y eso pues puede ser muy peligroso, porque tiene como dos vías. Una es la negativa a la organización escolar, que tampoco es eso lo que yo estoy planteando, es decir, cuando a nosotros se nos exige que tengamos procesos en la escuela, que tengamos una forma de organización de lo escolar, yo no creo que eso per se sea malo. Lo que digo es que cuando se sobrepone esa forma al fondo, es decir, cuando esa organización escolar se sobrepone al interés mayor o al interés superior de la escuela, que es formar las subjetividades políticas, ¿sí? Que sean capaces de leer el mundo y transformarlo, ahí es donde está el problema. Un tercer elemento que creo que es muy importante es que venimos de un momento de desborde de los procesos educativos como espacios de contención de las diversas crisis. Y aquí me voy a extender un poquito para ratificar una idea que apareció con mucha fuerza durante los conversatorios y durante los encuentros que hemos tenido, y es que no podemos hablar de una crisis provocada por la aparición del virus, ¿sí? Es decir, la crisis no es una crisis única y exclusivamente provocada por esta condición sanitaria. La crisis humanitaria es una crisis que preexiste a este momento de crisis sanitaria. ¿Y a cuál crisis me estoy refiriendo? A la crisis económica, de precarización de la vida de muchas personas en el planeta, la precarización laboral, entre ellos la precarización laboral de los maestros y las maestras en el mundo, pero la precarización de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras en el mundo, la precarización de los derechos fundamentales, los derechos a la educación, los derechos a la salud, derechos fundamentales que se han ido desecando, que se han ido limitando, ¿sí? Casi que agotando, producto de una supremacía de intereses de mercado y de una exacerbación de la acumulación de capital en el mundo. Es decir, esto que estamos viviendo hoy como producto de una crisis sanitaria por la emergencia del virus, lo que ha hecho es develar, quitar los velos que teníamos para ver en qué condiciones estábamos viviendo. Y ese develamiento ha hecho también que veamos que la escuela se estaba encargando de muchas cosas. Se estaba encargando de resolver el tema de la alimentación, se estaba encargando de resolver el tema del derecho fundamental a la educación, se estaba encargando de la violencia, se estaba encargando de la exclusión, se estaba encargando de las discriminaciones, se estaba encargando de la deprivación socioemocional. Es decir, la escuela sigue siendo un espacio de contención de lo social, ¿sí? Y ahorita queda muy claro, cuando nos tenemos que ir para las casas, cuando las familias tienen que asumir el acompañamiento permanente de los niños y las niñas en la casa, pues nos damos cuenta que la escuela y los maestros y las maestras estaban resolviendo mucho más que los contenidos curriculares. Estaban resolviendo una cantidad de cosas que tenían en desborde a la escuela, ¿sí? Por eso es muy importante entender que este develamiento también genera un eco distinto frente a luchas que los maestros, las maestras, los estudiantes, directivas, sindicatos venían reclamando hace muchísimo tiempo, pero que no queríamos escuchar como sociedad porque nos parecía que no podíamos parar, que no podíamos detenernos
a pensar en eso que estaba sucediendo. Es decir, cuando las luchas estudiantiles, y no estoy hablando solo de Medellín, las luchas estudiantiles en América Latina, en el mundo, estaban reclamando una educación pública, gratuita y de calidad, nos parecía que eso era como una lucha de otro tiempo, es decir, como que era una lucha panfletaria, era una lucha ya en un destiempo y que nosotros necesitábamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. La lucha de los maestros y maestras de las facultades de todas las áreas de la salud, reclamando una formación más digna, mayores condiciones para el ejercicio laboral, mayor presupuesto para las clínicas, los hospitales, no más reformas a la salud, no más precarización de los servicios médicos, pues nos parecía que eso como que no tenía mucha razón, ¿sí? Es decir, estoy hablando de lo que pasó aquí en Colombia, pero de lo que ha pasado en muchas partes, cuando los médicos, las enfermeras, todo el personal sanitario salía a los paros, salía a las marchas, fortalecía sus sindicatos, fortalecía sus luchas, y decíamos que no, pues no les paramos muchas bolas, para decirlo así como de manera más franca. Hoy estamos viendo que esas luchas eran luchas que tenían sentido, que tienen sentido hoy más que nunca, y que son luchas sobre las que tenemos que volcar la mirada, ¿sí? Muy bien. Eso es de donde venimos. Venimos de una crisis preexistente, de una condición de desborde de la escuela y de una condición de la escolarización agotada por las formas y no por el fondo y por el sentido de lo escolar. ¿Dónde leo yo que estamos hoy? Primero, creo que esta crisis sanitaria ha generado un develamiento general de la crisis, no solamente en el sector educativo, en muchísimos sectores. Esto lo que ha develado es una profunda desigualdad en todo el mundo, una profunda precarización en todo el mundo, una profunda marginalidad. Hay un autor que se llama Guy Standing, y Guy Standing propuso hace como unos 10 años un concepto que, bueno, no fue muy acogido en su tiempo y al cual le hicieron bastantes críticas, que era el concepto de precariado. Y ese concepto de precariado es un concepto muy interesante porque apela a dos cosas. Primero, a la idea de la emergencia de una nueva clase social que somos los precarios del mundo. Es decir, si uno lee ese texto de Guy Standing hoy, se da cuenta que un poco lo que él hizo era prever lo que estaba pasando en este momento, y era una expansión de la precariedad a escala mundial, de tal forma que se consolidaran solamente dos clases sociales en el mundo: la clase de los ricos, que más que ricos, digámoslo, es la clase de quienes han logrado acumular el capital, y la clase de los precarios y precarias, ¿sí? Para Guy Standing, esa nueva clase social tiene además una potencia, que era como el otro elemento interesante del estudio de Standing, y es, él afirma que cuando esa clase social del precariado fuera tan general, tan grande, tan notoria, que ya no se pudiera ocultar, que ya no se pudiera invisibilizar, era en esa clase social donde estaba la potencia de transformación del mundo, porque ya no era posible contenerla, porque ya no era posible disimular lo que estaba pasando. Entonces me gusta mucho volver a leer Standing hoy,
porque lo que él plantea son dos cosas que hoy estamos viviendo. La condición de precariedad excesiva, ¿sí?, que hoy tenemos en todo el mundo, pero de otro lado la potencia de esa clase mayoritaria para poder transformar el mundo. Y dice una cosa que me gusta mucho más, y es: esa clase social del precariado tiene la potencia de cambiar las prioridades mundiales. Y hoy lo estamos viendo, ¿sí? La prioridad no es la acumulación del capital. La prioridad no es la economía entendida como esta dinámica de mercado que teníamos. La prioridad no es la globalización de los mercados. Tal vez la prioridad hoy en el mundo, ¿sí?, sea la preservación de la vida humana, la preservación de todas las formas de existencia en el planeta, ¿sí? Un poco recuperar esa idea que también me gusta mucho del transhumanismo, que es la posibilidad de pensar, creo yo, de manera muy racional también, que no somos la única especie en el planeta, ¿sí? El antiespecismo lo que nos ha mostrado es que la soberbia humana, al pensar que somos los únicos, la única especie que puede controlar todo en el planeta, pues es una idea absurda. Pero bueno, eso será para otro conversatorio. Muy bien. Un segundo elemento. Bueno, entonces de esta idea de standing me gusta mucho pensar las posibilidades de lectura que nos da frente al precariado, la expansión del precariado y la potencia transformadora del precariado. Otro de las condiciones que veo que se está generando en este momento es el reforzamiento de esas luchas que teníamos como luchas separadas, ¿sí? Las luchas de los diversos sindicalismos, las luchas por la igualdad, las luchas de género, las luchas por la educación, las luchas por la salud. Todas esas luchas hoy se ven como una sola lucha. La necesidad de pensar que esta forma como estamos viviendo no puede seguir así, que es insostenible. Hay otro elemento que me ha gustado mucho de este momento que estamos viviendo, y es el redescubrimiento de los maestros y maestras como agentes de transformación social, ¿sí? Han sido muchas las imágenes y memes y bueno, además que hemos visto de la gente reclamando que los maestros y las maestras se ocupen de los niños y las niñas estando en la casa. Es decir, que generen alternativas, que miren cómo se pueden ocupar de los niños, porque nosotros somos incapaces de hacerlo como sociedad. Y yo creo que a eso hay que darle una lectura mucho más profunda, es decir, ¿puede una sociedad vivir sin maestros y maestras? ¿Puede una sociedad encargarse de la educación de sus propios hijos e hijas sin pensar en ese sujeto tan importante, en esos hombres y mujeres tan importantes que somos los maestros y las maestras? Yo creería que no. Y tiene que ver con lo que decía al comienzo. Siendo la escuela un espacio de contención de casi todo lo que pasa en lo social, hoy nos damos cuenta que el lugar que tienen los maestros y las maestras es vital en una sociedad. De hecho, en Alemania ha habido un debate muy interesante por estos días frente al incremento de los salarios de todo el personal médico, ¿sí? Y porque ustedes saben que los salarios de los docentes en Alemania es un salario que por mucho supera todos los demás salarios del país, ¿sí? Y hay un debate de si debemos equilibrar los salarios. Y la postura, hasta donde entiendo en el debate del Instituto Pedagógico Nacional en Alemania, es que los maestros y las maestras son unos de los actores sociales más importantes, no solamente en la comprensión de lo que nos está pasando, sino también en el afrontamiento de lo que viene después. Muy bien. Hay otro elemento muy importante que empieza a aparecer ahorita con mucha fuerza, que los maestros y las maestras ya lo sabíamos, y ustedes en el José Acevedo pues lo han trabajado bastante, y es
la obsolescencia del currículo centrado en contenidos curriculares. Es decir, un currículo centrado en la acumulación de conocimientos, en la acumulación de información, es hoy tan perverso como pensar ese modelo de acumulación de capital, ¿sí? Es decir, no sirve para nada ir a la escuela a acumular información. El currículo es hoy, como lo tenemos pensado por áreas curriculares, por indicadores, es obsoleto, ¿sí? De hecho, es lo que menos nos ha preocupado a los maestros y a las maestras. Y digo lo que menos porque los maestros y las maestras seguimos ocupados hoy de cómo comprender este fenómeno, cómo ayudarle a los niños, a las niñas, a las familias a resolver esta situación sin que necesariamente sea que se nos pasó la unidad 1, la unidad 2 o la unidad 3. Eso no es hoy lo vital. Nos dimos cuenta que la escuela puede vivir sin esos conocimientos, pero no puede vivir sin la pregunta por la formación, sin la pregunta por el sujeto, sin la pregunta por lo social, sin la pregunta por el planeta. Muy bien. Otra de las cosas que ha aparecido en este momento que me parece absolutamente grave y que está ligada a esto, tiene que ver con la idea de que si la escuela es un espacio para la acumulación de conocimiento, entonces se pueden crear software para la enseñanza de la matemática, de preescolar, de primero, de segundo, de tercero, hasta 11. Se pueden diseñar los software para la enseñanza de ciencias sociales y pues uno simplemente compraría los software para poderlo enseñar. Eso es muy importante leerlo porque tiene que ver con los trayectos que les voy a mencionar a continuación. Muy bien, digamos que en términos generales esa es una lectura de lo que veo que está emergiendo. ¿Hacia dónde podemos ir? Que ya se me está acabando el tiempo. Creo que podemos ir hacia dos lugares. Uno, que es lamentablemente el que ha emergido más rápido y el que empieza a aparecer en el horizonte como la respuesta más efectivista de cómo afrontar la crisis es si las tecnologías nos han permitido seguir haciendo escuela, si las tecnologías nos han permitido mantener el contacto educativo, si las tecnologías nos han permitido seguir haciendo escuela, seguir en cuarentena y no ha pasado nada, pues entonces podemos pensar que este espacio de mediación tecnológica puede ser un espacio en el que habitemos lo escolar. Y lo que les decía ahorita de la educación por módulos, de las áreas curriculares por módulos, no es un chiste. Ya hay un proyecto en el que se está pensando cómo montar esos módulos, porque al fin y al cabo tenemos un currículo estandarizado, casi universal o al menos regional. Tenemos unas pruebas que obedecen a lo mismo, entonces sería muy fácil tener unos software para la enseñanza de cada una de las áreas curriculares que le permita a los niños, niñas y jóvenes acceder a la información y presentar las pruebas al final, ¿sí? Una suplantación progresiva de los maestros y las maestras por mediaciones tecnológicas y ya se están diseñando en muchísimos lugares, sobre todo en Silicon Valley, se están diseñando las herramientas para que la escuela sea habitada ya no de manera transitoria, sino de manera bastante ampliada y generalizada por las nuevas tecnologías y pues no sea necesario esa interacción de esa intersubjetividad con la que habitamos la escuela. Ese es un primer trayecto sobre el que quiero alertar, un trayecto que me preocupa mucho, un trayecto al que yo me opongo y me asumo en desobediencia total y que creo que tenemos que estar alertas por una razón y es el asunto del tiempo. Creo que una de las claves aquí importantes, lo iba a mencionar más adelante, pero lo quiero hacer ya, y es el tema del tiempo. Mientras nosotros pensamos en ese segundo trayecto, este primer trayecto, este
esta primera posibilidad de salir de la crisis educativa, de la crisis en el escenario educativo, es un tránsito que ya está en marcha, ¿sí? Que ya se está proponiendo, que ya se está pensando, que ya se está diseñando. Muy bien. Un segundo trayecto, que es al que yo me acogería más, es un trayecto que implique el reforzamiento de la distinción entre lo escolar, lo pedagógico, lo formativo y lo educativo, ¿sí? ¿Por qué digo que un reforzamiento? Porque no es lo mismo pensar lo escolar como el espacio que habitamos a pensar lo pedagógico y lo formativo como un proyecto de horizonte, de formación, de transformación de las subjetividades políticas. Es decir, no es lo mismo pensar la escuela como el edificio que contiene, que disciplina, que llena de información, a pensar lo pedagógico como un proyecto de humanidad, como un proyecto para hacernos a imagen y semejanza de un mundo mejor, ¿sí? No es lo mismo pensar esa institucionalidad escolar que pensar lo formativo como una apelación a aquello que necesitamos y que es necesario y suficiente para afrontar un mundo nuevo, ¿sí? Creo que hoy es más urgente que nunca que los pedagogos y pedagogas ocupemos el lugar que nos corresponde y que la pedagogía no sea usurpada por otros saberes, por otras disciplinas, ¿sí? Que incluso han empezado a hablar mucho de la pedagogía de la pandemia, de la pedagogía de no sé qué, cuando realmente somos los pedagogos y pedagogas quienes tendríamos que ocupar ese lugar central para poder hablar hoy de cómo tenemos que formarnos y prepararnos para poder transformar este mundo, para poder cambiar, para poder invertir el orden de prioridades que tenemos, no solamente en la escuela, sino en el mundo en general, ¿sí? Ese segundo trayecto es un trayecto en el que yo apelaría por el fortalecimiento de los movimientos pedagógicos que reivindiquen otras formas de enseñanza, otras formas de aprender, otras formas de habitar la escuela por fuera de la escuela, es decir, la escuela por fuera del edificio, por fuera de esa escolaridad institucional, que resignifiquen lo educativo y que nos permitan a los maestros y a las maestras digamos, llenar de otros contenidos, pero cuando hablo de contenidos no es de la información, es llenar de otros saberes, me gusta más, de otros saberes el espacio de lo escolar, para poder realmente no responder a las demandas que nos está haciendo el mundo, sino responder a la exigencia que hoy además es una exigencia vital de formar los hombres y mujeres que necesitamos para un mundo distinto, ¿sí? Es decir, creo que este es un momento en el que habría que fortalecer las luchas de los maestros y las maestras en todo el mundo. Esa idea gramsciana, recuperar esa idea gramsciana de intelectuales orgánicos en el sentido de que somos capaces de darle un dinamismo a este momento histórico, un dinamismo que nos permita reflexionar y que nos permita rápidamente tomar decisiones, construir repertorios de acción colectiva para poder transformar el mundo. ¿Por qué digo que es muy importante pensar la idea del tiempo? Porque mientras esa primera alternativa más de orden tecnológico es una alternativa que se cuece muy fácil, que se consume muy fácil y que la gente se convence muy fácil, la otra es una alternativa que nos exige que muy rápidamente nos pongamos en función de construir esos repertorios de acción. Es decir, no podemos esperar a volver a las escuelas en julio o en agosto, a las universidades en julio o en agosto, para mirar qué va a muy rápida en todos los escenarios educativos, en todos los escenarios por fuera de la escuela y que abrazan lo educativo, esas dinámicas de movilización
que nos permitan de una vez por todas deshomogeneizar el currículo, como destruir esos grilletes que le hemos puesto a la escuela y poder pensar otras alternativas para la educación. Listo, dejo ahí para que podamos conversar. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, por esas palabras, ideas y retos en el proceso académico, en esta crisis, y cómo podemos reflexionar para transformar el mundo y la escuela. Profesores, comunidad cedevista, los invito a realizarles preguntas a la docente Alexandra en este momento. Recuerden que podemos levantar la mano. Bueno, en este momento ya tenemos acá a Liliana Cecilia Betancourt. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días, tienes la palabra. Buenos días para todos, para la doctora Alexandra, para todos los docentes, para mi rector Jaime, las coordinadoras y todo el equipo que se encuentra aquí presente en el conversatorio. Bueno, doctora, yo en este momento pues quiero presentarme, soy Liliana Betancourt, en este momento pues tengo a cargo el acompañamiento de la dirección de núcleo en la comuna 15 Guayabal. Pues vamos a ajustar ya 4 años de este proceso, pero quiero decirle que me siento pues por vocación, por profesión, por proyecto de vida, pues me siento completamente docente, ¿cierto? Maestra, me gusta la educación, mi formación pues es en filosofía y digamos que he hecho un recorrido pedagógico en lo que usted llama la escolaridad, ¿cierto? Acompañando a muchos niños, niñas y jóvenes en ese proceso que yo ya no sé cómo llamarlo, quedé muy gratamente sorprendida por toda esa diferenciación que usted hace de los conceptos que vamos manejando de una manera tan arbitraria a veces y que no nos detenemos como a pensar que hacemos diferentes trabajos en escenarios de pronto muy similares, pero que realmente tendríamos que detenernos a reflexionar en nuestra práctica como educadores, como formadores, como maestros, como usted lo acaba de explicar, en la diferenciación que esto implica. Yo simplemente quiero agradecerle mucho, pues nuevamente le agradezco al rector Jaime que me invite porque yo aprendo tanto, me gusta mucho, yo soy curiosa con el conocimiento y me gusta mucho participar de todas estas charlas, conferencias, de todos estos momentos de aprendizaje y de formación, porque pues de eso se trata la vida, ¿cierto? Uno a veces escucha los discursos, pero no siempre los escucha de la misma manera, y en el lenguaje que le facilitan a uno, de pronto los profesionales, en este caso, con la trayectoria que usted tiene, doctora, pues le permite a uno pensarse de otra forma, ¿cierto? Entonces, primero, muy agradecida. Segundo, quiero invitarla, pues, para que nos acompañe en algún momento, en este momento tan crítico que estamos viviendo, invitarla a que nos acompañe de pronto en una charlita así como de un tiempo prudente y que usted cuente también con el espacio para que digamos que esta charla se le pueda transmitir a todos esos docentes de nuestra comuna, que son más o menos unos 320 maestros, porque es que esto oxigena mucho. Usted hace una mirada de la realidad que estamos viviendo y refresca un poco, esperanza un poco. Frente a las posibilidades que usted menciona al finalizar su charla, pues yo siempre quiero pensar que la segunda es la mejor, ¿cierto? Porque usted lo ha dicho de una manera muy oportuna, muy pertinente, o sea, el maestro quedó develado en esta situación de que es finalmente digamos que un instrumento muy importante en una sociedad, ni siquiera es un instrumento, o sea, usted lo llamó de una manera más, digamos, más epistemológica, usted lo llamó un organismo fundamental de construcción
política, social, cultural, no sé, intelectual. Es muy importante el maestro. Y con respecto a eso quiero decirle que ese modelo o ese enfoque o digamos que ese sistema, porque yo ya no sé cómo llamarlo, que tienen, digamos, estructurado en la institución José Acevedo y Gómez, apunta muy claramente a esa necesidad que tienen los niños, las niñas y los adolescentes en este momento para seguir contando con el acompañamiento de un maestro que les ayude también a reflexionar sobre la crisis, a enfrentar la crisis. Por eso es tan importante defender, digamos, el constructo que han hecho como comunidad educativa para llegar de otra manera con el conocimiento, con el saber, como usted lo llama, porque a mí también me parece que hablar de contenidos es muy complejo. Vuelvo y retomo lo que usted dice del currículo. Me gustaría mucho que nosotros, después de pasado esta situación, después de los aprendizajes que tendremos que elaborar de esta situación, nos pensemos como sociedad en que los currículos, que si bien son, digamos, lenguajes técnicos que hacen parte del proceso educativo en un sistema como el nuestro, se piensen de otra manera. Por eso vuelvo y retomo el modelo que tiene la José Acevedo, donde el currículo es otra cosa, ¿cierto? No es una división, una malla que me estandariza un proceso, sino que es una construcción que los maestros van haciendo en sus reuniones permanentes y que realmente le dan vida de otra manera, ¿cierto? Y esa era como mi apreciación y para manifestarle pues la gratitud por lo que usted acaba de compartir tan claramente. Pero quiero hacerle una pregunta, o sea, ¿cómo nosotros como docentes, como maestros, como institución educativa, como sistema educativo, cómo podemos hacerle entender a los padres de familia en este momento que es que su participación en el proceso formativo educativo de los niños, niñas y jóvenes es tan fundamental, porque es que nosotros tenemos una ausencia tan grande a veces de ese acompañamiento familiar, como ellos también son un organismo tan importante y cómo nosotros podemos generar a través de esta experiencia una movilización que los padres de familia comprendan, entiendan su protagonismo en este proceso. Yo dejo ahí, le agradezco mucho su charla, me encantó, quisiera conocerla, después a través del rector Jaime de pronto sea posible, le agradezco muchísimo esa lucidez intelectual y esa calidez también desde lo humanístico que plantea en su ponencia, y le agradezco mucho a Jaime que me haya invitado. Un saludo muy fraterno para toda la comunidad educativa, los docentes, las coordinadoras y las personas, los profesionales y psicólogos que nos acompañan. Feliz día. Bueno, muchas gracias a la jefe de núcleo por su intervención, su reflexión y su pregunta. Ya la docente, la doctora Alexandra Agudelo, le va a contestar su pregunta. Alexandra. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Yo también te quisiera conocer y bueno, no, lo que yo pueda hacer, más que lo que pueda hacer en los espacios que los pueda acompañar y que podamos conversar, estaré dispuesta. Miren, yo quiero llamar la atención sobre el asunto de lo pedagógico y la importancia de reclamar el lugar de la pedagogía. Para todos y todas ha sido muy común una estrategia pedagógica que implementó la policía para que la gente se quedara en la casa en la cuarentena. Yo no sé ustedes cómo vivieron, cuál fue el impacto que les generó siendo maestros y maestras, el impacto que les generó esa estrategia, pero yo el día que la vi me descompuse. La estrategia pedagógica que implementó la policía fue, todavía está circulando, unos carros fúnebres con unos letreros que decía quédate en casa, ¿sí? Mi pregunta como pedagoga, como maestra que soy, es ¿cuál es la pedagogía que hay detrás de eso? Es decir, ¿quién, pedagogo, pedagoga en su sano juicio,
con los elementos pedagógicos necesarios y suficientes, pensaría que poner a circular un carro fúnebre, dos, que además son dos, es pedagógico, ¿sí? Otra estrategia, el Metro de Medellín implementó una estrategia que se llama la tropa pedagógica. Y la tropa pedagógica es un grupo de personas que se encargan de indicarle a la gente dónde se tiene que parar ahorita con las señalizaciones bonitas y de colores que pusieron, que pintaron los grafiteros y grafiteras en el metro, indicarle a la gente dónde se tiene que parar. Como estrategia pedagógica, eso tiene dos cosas muy perversas. La primera es pensar que lo pedagógico es poner las indicaciones con colores, es decir, una apelación a lo pedagógico como lo didáctico, y lo didáctico en su nivel más bajo, como la herramienta didáctica, ¿sí? Esa es otra confusión, la confusión entre lo pedagógico y lo didáctico. Por eso mucha gente piensa que hacer pedagógico algo es ponerle colorcitos, poner las figuritas, poner los materiales. Ojo con eso. Y lo otro que realmente lo que más me preocupa de esa estrategia pedagógica del metro es la apelación a la tropa pedagógica. Una de las cosas más fuertes de estos tiempos de la pandemia ha sido la militarización del lenguaje. Es decir, volver militar esta convivencia con el virus. Estamos en una lucha sin cuartel, en una guerra contra un enemigo, con una tropa pedagógica, nos defendemos. Es muy peligroso cuando lo pedagógico se usa para implementar un lenguaje militar, ¿sí? Esta militarización cultural frente a la pandemia, primero, deja sin discurso lo pedagógico y apela, tanto en el caso de la policía como en el caso del metro, a una idea muy represiva, muy del miedo frente a lo pedagógico. Es decir, para que la gente pueda comprender lo que nos está pasando, hay que apelar al miedo. Y esa es una consecuencia nefasta del uso de lo pedagógico. Y frente a la pregunta, Liliana, que tú haces, frente a las familias, yo creo que ha quedado muy claro para las familias, han quedado dos cosas claras. Una que no me parece tan chévere, y es que los maestros y las maestras han entendido que mientras más actividades le pongan a los niños, pues más ocupados van a estar. Esa es una mala comprensión de lo pedagógico, ¿sí? Que también ha pasado y creo que es un exceso que hemos cometido maestros y maestras en muchas partes. Y lo otro es que los papás y las mamás no pueden ser los maestros. Tienen un lugar de acompañamiento muy importante, pero no pueden ocupar un lugar que socialmente está destinado para los maestros y las maestras. Muy bien, no sé si hay otra pregunta. Bueno, doctora Alexandra, muchas gracias por responderle la pregunta a nuestra jefe de núcleo, Liliana Cecilia Betancourt. El profesor León Felipe Tamayo tiene la palabra. Profesor León. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, León, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Alexandra, por ese recorrido que nos hace, pues iniciando por la diferenciación de lo que son los saberes pues que tenemos todas las personas en el mundo, diferente a lo que es la ciencia, pues que puede estar ubicado en algunos lugares. Un debate muy interesante se dio ayer con lo que es las pruebas estandarizadas, porque Se va el sonido. Se le fue la voz a León Felipe. León. Leo, se fue Hola, el León. sonido. Bueno, yo creo que León tiene inconvenientes con la red, parece que se desconectó. Bueno, ya ahorita que se conecte, entonces le damos paso. Profesora Luz Marina Álvarez, muy buenos días, tiene la palabra. Bueno, buenos días, saludando a Alexandra desde la distancia.
compañeras de trabajo. Hola, princesa, ¿cómo estás? Básicamente agradecerte pues el espacio de la reflexión, destacar dos elementos, Alexa. El primero, gracias por recordarnos el poder político del maestro. El poder político en tanto no la politiquería, sino ese escenario de construcción de identidad propia para transformarse a sí mismo y a los demás, ¿cierto? Pero además estar mediados por esa política para ayudarle al otro a sentirse un ser político, la escuela como escenario político. Y el otro elemento, Alexa, que quería rescatar es con el contenido educativo. Pues mi discurso va más por el currículum y a veces se teje el asunto del contenido como aquello que nos violenta la escuela porque es el que constriñe, es el que amarra. Pero si logramos ver que el contenido es el que nos permite acercarnos al mundo y a sus construcciones y el que nos da herramientas para, ¿cierto? Parte de lo perverso de la escuela ha sido entender o creer o minimizar su ejercicio en creer que el contenido es nuestra única función. Te entrego contenido, ¿cierto? Ahí es donde está lo perverso del asunto. Nuestro ejercicio de transposición didáctica es convertir ese saber científico, ese saber acumulado socialmente y hacer un ejercicio ético-epistémico muy responsable para entender cómo llevo ese contenido al estudiante. Un contenido que tenga un sentido humanizante, obviamente, pero que también tenga un sentido pragmático en el sentido de construcción para la vida, en la posibilidad de sentirte sujeto capaz de entender el mundo, de leerlo y de transformarlo, ¿cierto? Para beneficio propio de la sociedad. ¿Qué he visto yo? Yo soy nueva en el colegio, para que sepas. ¿Qué he visto yo? Que la comunidad del colegio se moviliza en torno a una metodología que no tanto desdeña, sino que intenta construir alternativas favorables para acercar al estudiante de una manera más sentida, desde sus necesidades, desde su lenguaje, a esa ruta constructiva, ¿cierto? Entonces quería dejar de foco que el discurso curricular es un discurso que ha crecido políticamente. Hay autores como Stenhouse, ¿cierto? Hay autores como Jimeno Sacristán que nos llevan a una visión política del currículum y que invitan, de verdad que se ha hecho una invitación muy fuerte desde diferentes esferas de lo académico, a que el currículum sea visto como el escenario recreativo, enriquecedor, de unas propuestas educativas innovadoras, si quieren llamarlas utópicas. Reventar el escenario tendría que partir de romper el paradigma del maestro de que nuestra única función es entregar contenido. Cuando logremos empoderarnos de una visión política de nuestro hacer y poner el contenido en un escenario enriquecedor, innovador y utópico, yo creería que lograríamos tener unas consonancias más significativas con una nueva escuela. Agradecerle a todos por esta acogida y a ti por tus palabras. Un beso en la distancia. Marina, qué rico verte y qué rico saber que estás en la institución. Sí, yo creo que frente al currículo habría que entender esos nuevos debates y esas nuevas propuestas y entender que en lo curricular pueden habitar muchos saberes. Es decir, no solamente el saber de la ciencia o el saber disciplinar, que casi siempre los entendemos como conocimientos, y los otros saberes, ¿sí? Que son saberes de otro orden, es decir, lo que hoy se enseña en muchas instituciones como contenidos, como, digamos, como conocimiento que circula en la institución educativa, son saberes autorizados. Y yo creo que hoy tendríamos que incorporar al currículo los saberes no autorizados. ¿Y a qué me refiero con los saberes no autorizados? Los saberes que históricamente han sido excluidos de la escuela. Los saberes de las comunidades indígenas, los saberes de los pueblos, los saberes de los campesinos, los saberes de las otras formas de existencia, ¿sí? Que hoy se hacen vitales en el currículo para poder comprender el mundo en el que vivimos, ¿sí? Tú tienes razón, la idea de currículo ha cambiado mucho y eso a mí me alegra. Y me alegra mucho también pensar que en instituciones como José Acevedo y Gómez y otras instituciones no se trabaja el currículo como está orientado y ordenado un poco por el ministerio,
sino que hay proyectos que acogen otras formas de saber. Yo creo que es muy importante que los maestros y las maestras nos demos la posibilidad incluso de ser aprendices de esos de esos otros saberes invisibilizados, los saberes que hoy incluso han configurado propuestas educativas muy importantes en el mundo que nos indican que lo importante o que lo más importante no es ese saber occidentalizado que se tramita en las aulas. ¿A qué me refiero? Propuestas como las de la Universidad de la Tierra, la Universidad de los Ríos, las universidades indígenas, la Universidad del Agua, ¿sí? La Universidad de las Madres Solares, ¿sí? Esas son propuestas que lo que hacen es revertir ese orden hegemónico que ha tenido el currículo y poner de manifiesto otras formas de aprender, pero sobre todo otras formas de aprender que nos permitan comprender el mundo en el que vivimos. La Universidad de las Madres Solares es un proyecto hermosísimo que acoge cada año mujeres de todo el mundo que no hablan el mismo idioma y les enseñan cómo construir para sus comunidades plantas solares a través de las cuales se puedan dinamizar muchas formas de relacionamiento en las comunidades. Parten de la idea de que no hablan el mismo lenguaje, parten de la idea de poder incorporar saberes de la ciencia, de la ingeniería, por ejemplo, pero lo que se comparte allí, lo que se construye allí como conocimiento, son otras cosas que no necesariamente son los saberes autorizados por la ciencia. Entonces, sí, creo que hay un desafío muy, muy importante. Bueno, muy bien, no sé si muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra. También agradecerle a la profesora Luz Marina por su intervención, por su pregunta. Al parecer, el profesor León Felipe ya está nuevamente con nosotros. León Felipe, vas a hacer las preguntas. Sigue la profesora Yolima Andrea y ya, pues entonces le damos paso a la doctora Alexandra. León Felipe, ¿cómo estás? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Bueno, sí, les estaba contando eso que está diciendo Alexandra, el tema de los otros saberes y lo que se presentaba ayer, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que hay una discusión sobre si es el ICFES o la prueba de admisión, como tal sea la una o la otra, es eso de las pruebas estandarizadas que lo que ocultan es que no hay cupos para tantos muchachos que están saliendo de los colegios. En ese sentido, nuestro trabajo pues de formar como esas subjetividades y en medio de esta crisis y esas transformaciones, como nos están diciendo, pues en que no somos la única especie y cómo se dan esas otras luchas donde el maestro pues viene a tener su importancia. En ese sentido, me llama especialmente la atención y más que una pregunta, es como un apoyo que nos puede dar Alexandra en la forma en la que funciona la institución desde sus diferentes coordinaciones, porque digamos que algunos maestros hemos tenido la intención de comprender el fenómeno, ¿cierto? De entender la situación que estamos viviendo y nos hemos preguntado el cómo. Y hemos hecho, pues nosotros tenemos esta metodología de trabajo en equipo, pero se nos presenta ahora con la ayuda pues de Ángela Lopera, nos dice pues que el equipo cambia, ya el equipo no son los compañeros del aula, sino que el equipo son la familia. Entonces, fuimos a esa familia a ver cómo estaban pasando, cómo estaban comprendiendo este fenómeno, cómo estaban entendiendo esta situación, y nos dicen que son básicamente 8 prácticas, una que llamamos las artes escénicas, los que hacen teatro y mímica, otros que es desde las ciencias, el estudio pues el virus desde lo matemático y desde lo social, otros hacen agricultura y jardinería, otros hacen deporte o lúdica, juegos de mesa, otros hacen artes y manualidades, están haciendo tapabocas, pues también económicamente, otros están en lo espiritual, otros hacen lecturas de cuentos o historias y otros la gastronomía. En ese sentido, pues está el disfrute de los estudiantes, están aprendiendo pues algo diferente a lo que son los contenidos o las áreas y está pues como compartiendo con la familia.
no hemos podido avanzar en el tema de lo que yo llamo los nombres, es decir, tenemos un número de 348 estudiantes, muy importante este ciclo porque son el paso entre el grado cuarto, quinto y sexto, el paso de la primaria al bachillerato, un laboratorio que hemos llamado interesante, pero sí hemos encontrado, pues, como digamos, la dificultad de pasar a la cantidad que son 348, de pensar en cuánto nos van a tocar, a lo que es la dirección de grupo, que es más fácil pues tener unos 30 o 40 como siempre, pero ahí vamos avanzando en cómo asesorar esas ocho líneas. ¿Qué dificultad tenemos para que lo pensemos en el equipo de coordinadoras, especialmente lo que es lo académico? Que mientras avanzamos en esta metodología de trabajo en equipo, de trabajo de proyectos a partir de sus intereses, gustos y pasiones, pues por otro lado las coordinadoras nos piden pues que los estudiantes están atrasados, que tenemos que avanzar, que se está acabando un periodo, que va a empezar el otro, que vamos a evaluar y realmente pues es que esta emergencia nos tomó en el final del primer periodo, en el principio del segundo y no sabemos si terminar el primer periodo como lo teníamos planeado o si seguir con el proyecto de intereses familiares o si ya estamos en el segundo periodo como lo habíamos planeado con esta nueva realidad y es eso, o sea, cómo la forma de lo académico se acomoda al modelo que intenta tener la institución, de cómo ser más flexibles con el tema de los que decimos que están atrasados o que de pronto estén en otro nivel de su interés y proyecto, en lo que llamamos avanzar, en lo que queremos evaluar y lo que queremos lograr y disfrutar con estas familias estudiantes, que no sea simplemente una nota, unos porcentajes, unos números, sino conocer esos nombres de esos estudiantes, esos gustos y pasiones y cómo, que es ahí hasta donde llegamos, ¿cierto? Estamos en comprender ese fenómeno y esa situación, pero cómo están haciendo esas familias y nos están diciendo que ellas lo hacen de esas 8 formas y qué tan importante es que vean todas las áreas y todos los contenidos o que por lo menos disfruten este tiempo y trabajen en equipo como familia. Ese es como el dilema. Por un lado el proyecto, el disfrute, la metodología y el equipo, pero por otro también los términos de periodos, notas y porcentajes y informes que debemos presentar pues a lo académico más que todo. Ay, León Felipe, nos metiste en un lío. Pero no, me parece una pregunta súper interesante por varias razones. Yo creo que estamos en un momento de narrativas en disputa. ¿A qué me refiero con narrativas en disputa? Es decir, no solamente narrativas frente a lo que creemos que pasa, por qué pasa, quién tiene la culpa, sino también en el escenario educativo, narrativas frente a qué enseñar, cómo enseñar, qué es lo prioritario, de qué nos ocupamos, qué cosas dejamos para después, cuáles son las prioridades de la escuela en este momento. Yo creo que habría que pasar de esas narrativas en disputa, es decir, si lo uno o si lo otro, si la nota o mejor lo cualitativo, si lo que pasa en la casa o mejor lo que estábamos haciendo en la escuela, y pensar más bien cómo construir esa polifonía narrativa. Sin embargo, a mi juicio, esa polifonía narrativa no se puede construir simplemente en una idea de consenso. Es decir, esa polifonía hay que construirla tomando decisiones y esas decisiones puede que no sean a veces tan, mejor dicho, esa decisión es una decisión conflictiva porque no podemos pensar los nuevos tiempos con los repertorios antiguos. Es decir, no podemos pensar, y yo sé que esta no es una idea muy chévere para los jefes y las jefes de núcleo y para el sistema educativo, y es, no podemos seguir pensando en la idea de cómo recuperar el periodo, cómo recuperar las notas, cómo recuperar lo que debemos llevar en este momento cuando estamos viviendo un contexto inédito, un contexto sin igual, un contexto que jamás habíamos vivido, pero además un contexto histórico de oportunidad. Yo creo que este es un momento fundamental para que las instituciones escolares en todos los ámbitos, porque también estoy hablando de la universidad con lo que tú dices, se piensen en otras formas de ser y de hacer, ¿sí? Entonces no podemos pensar las condiciones nuevas con los repertorios antiguos. Y ahí creo que caben dos palabras que lamentablemente creo que se han usado mal y se han vuelto moda, que cuando se vuelven moda pierden la potencia, y es, hay que ser disruptivos. Y cuando digo disruptivos es,
Si ustedes están pensando en un proyecto que acoge estas nuevas formas de ser del sujeto educativo, pues no podemos pensar en la nota, en el periodo y en cómo recuperamos. Habría que romper con ese esquema y pensar en otras alternativas para acoger la lectura de lo que estamos viviendo y poder plantear alternativas. Ahí es donde yo les digo que hay que reforzar la idea de movimiento pedagógico que sea capaz de plantear nuevas alternativas para los mundos que estamos viviendo. No podemos volver a la normalidad escolar, a la normalidad de la nota, a la normalidad del periodo y a la normalidad en la que estábamos, ¿sí? Porque nos dimos cuenta que muchas de esas cosas en las que estábamos no le permiten a los estudiantes, a los maestros, al sujeto educativo, al sujeto pedagógico, afrontar la realidad que estamos viviendo. Entonces creo que ahí habría que pensar con creatividad, ¿sí? Y no sin conflicto. Creo que el conflicto es muy importante, y cuando digo conflicto no estoy hablando de la pelea, estoy hablando de esas versiones que se ponen, que se contraponen, ¿sí? Esas posiciones que se distancian de los modos en los que habitábamos la escuela, acoger ese conflicto y ser capaces de pensar repertorios nuevos. Bueno, muchas gracias, doctora Alexandra, así como dices tú, por haber salido de ese lío, y a León Felipe por siempre por sus aportes tan críticos y por esa pregunta tan específica. Bueno, doctora Alexandra, seguimos con la profesora Yolima Andrea. Profesora Yolima, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. Feliz aquí de ver a Alexandra. Hace muchos años no la veía, no la escuchaba. Recordando sus maravillosos mensajes. Un deleite total. Lo mismo que ahora. Te felicito, Alexa. Yo siempre digo que si uno como profesor tiene un profesor presente cuando da clases, es que ese profesor influenció y marcó la vida de uno de una manera positiva, y que finalmente es como una cadena que sigue marcando gente. Entonces, nada, yo quería saludar a Alexandra, decirle que la recuerdo inmensamente, que estoy muy contenta de escucharla, que siento como, pues como escuchar o sea, lo que uno quisiera decir también, porque venimos como de ese mismo corte. Yo siento que la educación tiene que ser disruptiva, tiene que ser anárquica, tiene que pensar todos los días, que no puede ser un libro cerrado, no puede ser un plan de formación estático, no puede ser una planeación para siempre. O sea, yo pienso que si algo nos ha enseñado la cuarentena es que la planeación es una cosa casi diaria y personal. O sea, yo me encuentro con estudiantes que me dicen, profe, no me conecto con eso que estás haciendo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Profe, estoy pasando por una situación muy difícil en mi casa y la verdad no tengo cabeza en este momento para sentarme a leer. Entonces, bueno, yo digo, listo, te voy a mandar un video y te voy a leer un poema corto. Lo vas a escuchar y te vas a relajar. O sea, es simplemente que el profesor asuma la mediación como una cosa real, como una cosa personal de estudiante a estudiante, donde uno pueda entender lo que el estudiante tiene en la cabeza, primero que todo, o sea, lo que el estudiante está demandando de nosotros, lo que el estudiante necesita. Y finalmente, yo les digo mucho a mis compañeros, llegó el momento de hacer cosas extrañas, diferentes, que impacten de manera diferente esta sociedad, que el estudiante cuando termine la cuarentena te recuerde por algo, te diga, profe, sabe que así sea una cosa sencilla, porque a veces pensamos que tenemos que estructurar demasiado, y no, a veces es sencillo, a veces es tan sencillo impactar a un estudiante en un día cuando vos le llamás y le decís, contame que quiero saber de vos y quiero saber cómo te fue con el ejercicio de escritura, y entonces el chico te lanza algo que no le había lanzado a nadie más, que finalmente dentro de unos años te recuerda por eso.
yo siento que es el momento de ensayar. Y incluso yo pensaba, si nos equivocamos, pues nos equivocamos, pero lo hicimos. O sea, es simplemente renovarnos a nosotros mismos, creer que esta cuarentena es simplemente una enseñanza para todos, es una manera de nosotros poder decir, bueno, listo, ahora se nos cayó el mundo, se nos cayeron los muros, se nos cayeron las estructuras, entonces ahora ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cierto? Entonces es una renovación que a mí me encanta, por lo menos yo cuando se me cae todo tengo la posibilidad precisamente de empezar otra vez de cero y de crear, y eso me emociona, eso me hace viva, incluso me hace apasionada por lo que estoy haciendo. No, Alexa, saludos, un abrazo grande, te quiero mucho, te recuerdo mucho. Ay, mi querida Yolima, qué rico verte. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Miren, yo creo que la tarea da espera, la vida no, ¿sí? Y me haces pensar en lo que me ha sucedido estos días con mis estudiantes de pregrado y de maestría y de doctorado. Lo que más ha sido importante en esos momentos, porque también para mí lo ha sido, no ha sido hablar del trabajo de grado, hablar de si ya terminaron en la fecha que estaba prevista el informe, ha sido conversar de esto. Y me ha sorprendido sobremanera cómo lo emocional se ha vuelto digamos, ha ocupado su lugar en lo político. Es decir, las emociones se han vuelto políticas de verdad. Preguntarle al otro y a la otra cómo se siente, cómo está, que ellos también sepan uno cómo está, porque también los maestros y las maestras hemos pasado por muchas angustias en este tiempo, ¿sí? Las emociones políticas importan, el amor, el abandono que han sentido los estudiantes, la tristeza, el odio, el repudio, la amistad, ¿sí? Y lo digo también por una razón, y es que las cifras de suicidios e intentos de suicidio se han disparado enormemente, y se han disparado porque la gente está acumulando, bueno, por muchas razones, porque eso no es un asunto unicausal, pero se han disparado, entre otras cosas, porque la gente está desbordada haciendo, y no tenemos tiempo para ocuparnos de eso. Creo que la pedagogía tiene que ocuparse hoy de las emociones, y es muy importante darle lugar a las emociones. La tarea da espera, la vida no. Bueno, doctora Alexandra, muchísimas gracias por esa respuesta, y a la profesora Yolima Andrea por esa emoción al preguntar. Doctora Alexandra, se nota que usted es profesora de profesores. Bueno, en este momento le cedemos la palabra al profesor Luis Fernando Cano. Profesor Luis Fernando Cano, ¿cómo está? Buenos días. Tiene la palabra. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Yo quería felicitar a la doctora por el recuento que nos hace desde la perspectiva pues, del significado del término transhumancia, ¿cierto? Que yo más bien lo trato como de metaforizar con un ejercicio del principio de dialéctica en el ser humano, en el sentido de los cambios de estado cognitivo, ¿sí? Y de los estados, por supuesto. Estos implican cambios netamente emotivos, ¿cierto? Es una interdependencia, me parece a mí. Bueno, yo quería sencillamente hacer más o menos 3 preguntas. La primera es si en base al hecho de que la historia nos muestra precisamente de lo pedagógico ligado al ejercicio político, como muestra fundamental lo hace Aristóteles, que fue maestro de Alejandro Magno, ¿cierto? Y que lo educó de una manera, quizás de una manera muy prístina en esencia, pero donde Alejandro, con su mirada imperialista, lleva entonces a partir de ahí ese ejercicio puesto en él por Aristóteles, lleva toda esa cultura hacia Occidente, ¿sí? Entonces, sabemos todo lo que hizo Alejandro y toda la gran extensión cultural que hizo, su Acrópolis, todas esas cosas, ¿cierto? Y pero lo que pasa aquí es que entonces Alejandro lleva su cultura y de alguna manera entonces empieza a exacerbar y a acabar con las culturas autóctonas que existían
a esos países a donde iba. No, no tengo nociones de si Alejandro respetó las culturas a donde iba con su ejercicio de dominación, ¿cierto? Aunque obviamente nosotros descendemos de Occidente y de los griegos, ¿cierto? De alguna manera. Pero entonces, mira, ahí está la pedagogía al servicio de los políticos, ¿cierto? De la expansión política, si se quiere, ¿cierto? Entonces, habida cuenta del hecho de que Aristóteles fue discípulo de Platón y que Platón de pronto era, por su grado de ser tan idealista, tenía una concepción mucho más pura de lo que era el ejercicio académico en sí, ¿cierto? Como arte de lo cognitivo. Precisamente Platón, recuerden la famosa frase de Platón, que no entra nadie aquí si no sabe geometría, ¿cierto? Un frontispicio de la academia, ¿cierto? Además, recordemos, otra pregunta para la doctora es si, o sea, la primera pregunta es hasta dónde la pedagogía está sujeta al ejercicio político, está sujeta a las imposiciones políticas. La otra pregunta que surge ahí es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el arte del ejercicio hermenéutico en sí, hermenéutico y, digámoslo así, puramente epistémico de la cultura en sí. Bueno, lo otro es el problema de la salud. En referencia a las condiciones materiales de existencia. Hasta donde he podido leer, la OMS tenía como principio fundamental y abogó por ese principio ante el Fondo Monetario, ante el Banco Mundial, el principio de que era la salud la que dependía de las condiciones materiales de existencia. Desafortunadamente no pudo cumplir ese sueño hacia finales del siglo XX y a principios del XXI, porque mire que porque se ha demostrado que precisamente por el surgimiento del neoliberalismo, el cual enfatizó más o menos como los emporios económicos de producción como los sustentadores de los organismos como la salud, el neoliberalismo pues eclipsó, digámoslo así, ese sueño y lo volvió utópico. Y la muestra más reciente es el surgimiento de esta pandemia que nos cogió a todos en un estado de brazos caídos y casi que de indefensión, digámoslo así. En ese aspecto, entonces, yo quisiera preguntarle hasta dónde la OMS también, en esa polémica histórica con los, digámoslo así, con los emporios económicos y políticos, digámoslo así, hasta dónde la OMS cumple, digámoslo así, con ese sueño utópico de dar salud, de preparar logísticamente a todo ser humano para enfrentar estos casos de pandemia que son inéditos realmente. Y ya para finalizar, me gusta su apunte de lo que somos, lo que fuimos y lo que vamos a hacer, ¿cierto? Porque es una de las preguntas totalmente universales del ser humano, lo plantean, por ejemplo, lo plantean desde siempre, qué somos a través del tiempo. Nosotros, por ejemplo, yo me siento que en mí hay un gran profundo desconocimiento de lo que soy. Cuando usted habla del concepto transhumante de Foucault empieza en las palabras y las cosas, se ubica en una metáfora de Borges, la metáfora del espejo, ¿cierto? El espejo nos lleva a esa concepción del fantasma que hay en nuestra propia psiquis y que Freud precisamente, y que Lacan desarrolla después como ese fantasma que subyace en nuestro propio ser y que precisamente nos impide develar lo que realmente somos, ¿cierto? Como ser sujetos subjetivos ancestrales per se, ¿cierto? Entonces, yo quisiera plantearle entonces, bajo ese ejercicio de lo que somos, en esa parte que somos como pedagogos, pues que venimos como como usted lo apuntó, venimos en una pedagogía cansada, de un viejo paradigma obsoleto, digámoslo así, que ya se manifiesta como obsolescencia, digamos, por decirlo así, si cabe el término. Estamos sumidos en un concepto de pertenecemos a una clase de precariedad, porque el maestro en general ha tenido, bajo la perspectiva del tiempo, en nuestro medio ha tenido como una significante decreciente. Si antes era demasiado evaluado, como usted abogó, como usted lo señaló, en Alemania el maestro tiene una superlativa significado. Aquí no, aquí el maestro ha tenido un descrédito paulatino, ¿cierto? Y esa es la parte, pertenecemos a esa clase de precariedad que si toma conciencia fuerte, podría transformar el mundo, y de hecho debe hacerlo. Ese es un apunte también hacia la teoría socialista, hacia la teoría marxista, o sea, si las clases mayoritarias, que son las que padecen los grandes rigores del endémico y de lo pandémico, se hacen conscientes, pueden transformar el mundo. O sea, acuérdense la famosa frase que siempre esperan de proletarios del mundo unido, dice lo más importante esa parte. Y lo otro al final es ya hacia dónde vamos. O sea, debemos rescatar esa parte, ese significado del maestro, como elemento transformante, ¿cierto? Se dice que Jesús nunca escribió y que Sócrates nunca escribió, y sin embargo, esos seres que ante Platón
los ademanes de Sócrates, las palabras de Sócrates que nunca escribió, porque era presencial su educación con Platón, con su discípulo preferido Platón. Dejó en Platón tanta huella que Platón escribió todos esos textos en honor a su maestro. Y ya sabemos lo que hizo Jesús, que nunca escribió, pero la presencia del maestro con sus discípulos, la presencia, ¿sí? Dejó toda esa huella indeleble que se trasluce a través del tiempo y que se hacen eternos. Tanto Sócrates como Jesús se han hecho totalmente eternos, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta, o sea, ¿será que es que lo que está apuntando los sistemas actuales que buscan es como ser afines como formas de consumo? Está apuntando a que el maestro pierda ese grado de significancia presencial ante el discípulo para que precisamente esa huella deje de ser eterna y pierda su sentido de transformación. Hasta ahí mi participación. Y muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ti, Luis Fernando, que me dejas muchas cosas para pensar. Primero, la pedagogía no es infalible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo intencionar muchísimas cosas en la formación, pero no necesariamente la formación garantiza que el sujeto de la formación sea un sujeto bueno, digámoslo así de manera muy simple. Claro, la pedagogía forma para la libertad, nos lo ha enseñado Freire, y con el saber pedagógico un sujeto hace lo que su libre albedrío le permite. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque algunos han sido muy enfáticos en que a mayor educación, mejor es un sujeto. No necesariamente. Yo creo que por eso es necesario diferenciar la educación de lo pedagógico, ¿sí? No necesariamente porque una persona tenga más títulos, más acumulado educativo, es un mejor ser humano, ¿sí? A veces una persona se forma mejor, a veces, ¿sí? Se puede formar mejor en pequeños escenarios y con pequeñas experiencias educativas. Lo otro es que ya también lo mencionaba ahorita Luz Marina, es la diferencia entre lo pedagógico y lo político. Es decir, hablamos de la política cuando hablamos de la estructura administrativa, ¿sí? Y hablamos de lo político, que aplica a todo. Hannah Arendt tiene una definición muy bella. Hannah Arendt dice, lo político es aquello que nos permite construir el entre nos, es decir, la forma en la que vivimos. Por eso político es la forma en la que yo me relaciono con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, con mis estudiantes, cómo habito la calle, todo eso es político, ¿sí? Por eso el maestro es un sujeto político y por eso la escuela es un escenario político. Cuando dicen despolitizar la escuela, pues le están quitando un rol fundamental, que es el rol de construir formas de habitar un mundo común. Ahora, la política, ¿sí? Es ese escenario de lo administrativo, que generalmente nosotros relacionamos con la politiquería, pero también habría que señalar que en la política hay buenas prácticas, es decir, no todo lo que sea la administración política es necesariamente o per se perverso. Muy bien. Ahora, sí hay un rol muy importante en la pedagogía frente a lo hermenéutico. ¿Y a qué nos referimos con lo hermenéutico? Lo hermenéutico es por esencia la disposición a comprender. Entonces, la pedagogía no es necesariamente el escenario para responder todo, es el escenario para preguntar, para comprender, para interpretar. Los maestros y las maestras no tenemos que tener la respuesta de todo, pero sí tenemos que generar espacios para la interpretación, para la comprensión permanente, no para la respuesta, sino para la apertura a la interpretación. Frente al tema de la salud, yo creo que ese es un tema súper grande, que creo que habría que mirar desde la óptica de la biopolítica. Es decir, la salud ha sido un escenario privilegiado para el control de las poblaciones. Y cuando digo control, no necesariamente estoy diciendo que sea malo, ¿sí? Recuerden que la biopolítica tuvo en sus inicios un sentido más de seguridad. ¿Y a qué me refiero? La creación de las vacunas, la higienización de lo público, la creación de los acueductos, de los alcantarillados,
son escenarios biopolíticos, ¿sí? Es decir, es muy importante que hoy tengamos tratamiento de aguas residuales, que las aguas sucias, las aguas negras no estén circulando por todas partes. Eso es biopolítico y tiene que ver con la salud. Pero el otro escenario de lo biopolítico, que es ahí sí la dominación, pues tiene que ver mucho con esto que está pasando de la pandemia. Entonces siempre hay que mirar las dos caras del tratamiento biopolítico que se hace cuando hablamos de la salud. Al respecto, te recomiendo una obra muy bonita de Nicholas Rose que se llama Políticas de la Vida, donde hace un análisis que nos serviría mucho para pensar lo que estamos viviendo en este momento. Y dos cosas chiquitas. Uno, para mí, Alexandra, el maestro es por definición un sujeto creador, un sujeto que crea espacios para la comprensión, para la interpretación, para posibilidades nuevas, alternativas nuevas. La pedagogía es, para mí, en esencia, un escenario para la creación, y no para la creación de sujetos, sino para la creación de posibilidades para que esos sujetos podamos ser muchas cosas, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de fortalecer el movimiento pedagógico, lo estoy haciendo con una racionalidad muy básica y es ¿cuántos maestros y maestras somos en el mundo? Si a esos maestros y maestras del mundo les sumamos los estudiantes del mundo, las mamás y los papás de esos estudiantes del mundo, bueno, cuando digo maestros y maestras estoy hablando también de quienes administran la educación, que también tienen un rol político muy importante, es decir, un rector, un coordinador, un jefe de núcleo son maestros que tienen una función política súper importante, porque administrar lo educativo es también tomar decisiones sobre las formas en las que habitamos esos espacios de lo educativo. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas y cuántos somos las personas que nombramos a veces como comunidad educativa? ¿Seremos capaces de transformar la educación? Yo creo que sí. Yo creo que somos capaces de ser disruptivos y transformar el escenario educativo en otra cosa. Hay un texto muy bello que se llama Pedagogía del Aburrido y es un texto que básicamente lo que hace es cartografiar por qué la escuela se ha vuelto un espacio tan fosilizado, tan cuadriculado y por qué es necesario romper ese aburrimiento de la escuela. Me parece un texto divertido para entender un poco lo que nos pasa a veces con la educación. Yo creo que hay una potencia enorme en ese número, nada más una potencia cuantitativa. Si sumamos todos los maestros y maestras que somos en el mundo y la potencia, la capacidad que tenemos para generar un movimiento pedagógico que transforme la educación y que transforme el mundo a través de las prácticas pedagógicas. Bueno, muchas gracias, doctora Alexandra. Resaltar esa postura tan bonita que usted tiene cuando dice que el docente es un creador. También resaltar al profesor Luis Fernando por su reflexión a través de sus preguntas. Bueno, en este momento ya vamos finalizando la actividad. Recordar también a nuestra comunidad acebedista que tenemos el día martes a las 8 de la mañana nuevamente un encuentro. Le cedo la palabra en este momento al señor rector Jaime Alberto Sierra. A todo el equipo, Alexandra, de verdad que es muy grato escucharte, es muy, pues dan muchos deseos de hacer cosas, de repensarnos, de reflexionar, como dices tú, en este espectro de miradas, de sentires, de poder encontrar formas en las que otros dentro de estas subjetividades, como lo llamas, interactúan para que nosotros podamos en este trabajo con nuestros estudiantes avanzar y podamos brindarles herramientas que nos permitan a todos, porque esto yo soy un convencido que en la medida en que sentimos que hacemos
por el otro estamos haciendo mucho por nosotros mismos. Me encanta escuchar las personas que hablan del poder de la pedagogía, que nos fortalecen como maestros, como actores importantes en esta sociedad, en la construcción digámoslo, de un mundo mejor, porque ese es el reto frente a situaciones muy complejas como las que estamos viviendo, y soy un convencido por todos los conversatorios, por todas las personas que he escuchado durante estos días, que efectivamente este es un cúmulo de crisis, en donde quedan al descubierto algunas instituciones que no han sido desafortunadamente tenidas en cuenta por los diferentes gobiernos, porque no estamos hablando de un caso excepcional para el caso nuestro, sino un caso un espectro bastante amplio. Entonces eso es muy reconfortante. Maestros, tenemos que pensar mucho en lo que sigue, o sea, cómo leemos la situación, lo que nos dice Alexandra, que lo que estamos haciendo y lo que viene. Hoy nos dan los gremios económicos un estudio de la ANDI, habla de que prácticamente en materia económica la pérdida de empleos va a ser bastante significativa, y parece ser que en términos de equidad, nosotros sabemos, esto es un dato muy, muy preocupante. Nosotros recordemos que en esos temas, en esas escalas internacionales sobre equidad, nos dicen que nosotros pues hacemos parte de un listado no que lo llena uno de satisfacción, uno de los países con mayor índice de inequidad. Y hoy decían prácticamente que dentro de esta inequidad vamos a estar en el término de lo que estábamos hace más o menos 20 años, o sea que vamos a tener un retroceso 20 años atrás. Yo me preguntaba, ¿estaríamos hace 20 años mejor o peor? Pues porque también la codicia, digámoslo así, de ciertos gremios y de ciertos grupos económicos ha crecido también de manera alarmante durante los últimos 20 años. Entonces, ahí tenemos un papel muy importante, cómo vamos a proyectar esta escuela. Alexandra nos habla de dos cosas, de dos salidas. Una, o asumimos la tecnología como lo que puede en un momento determinado reemplazar lo que estábamos haciendo y hacerlo desde las casas. Y también yo le he manifestado a algunos compañeros, y lo manifestaba en un equipo de rectores en estos días, cómo yo siento que un grupo de personas que estamos trabajando desde la casa y que no tenemos problemas con la vinculación laboral y que el salario lo vamos a seguir recibiendo, yo veo también como que nos quisiésemos quedar como en la casa, como que pudiésemos decir, sí, esto lo podemos seguir haciendo desde la casa, no tenemos problemas, los salarios no llegan. Y yo veo es un sector muy preocupado por volver a estar en las calles, volver a ocupar los espacios, pero son estas personas que no tienen una vinculación laboral, que tienen que salir a rebuscar el día a día. Entonces, tenemos que tener los ojos abiertos, los oídos, para ver, leer y hacer la hermenéutica que nos pide Alexandra que hagamos. Al equipo, esto es un conversatorio que estamos haciendo y seguiremos. Ahorita de pronto sigo en contacto con Alexa para que de pronto me ponga en contacto con otras personas, porque yo quiero que los martes y los jueves de 8 de la mañana, iniciemos a las 8 de la mañana siempre con un conversatorio con alguien. Tenemos en la lista a Edwin Tamayo, y estoy tratando de hacer contacto con el doctor Gabriel Jaime Arango para que nos hable un poquito también sobre la visión que puede tener él sobre esta pérdida de derechos, o cómo están siendo vulnerados los derechos conquistados por la humanidad en este momento. A todos decirles una construcción colectiva. Alexandra nos hacía una observación ahora que considero muy importante. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a estar buscando responsables, a estar trasladando las situaciones que pueden estarnos incomodando a otros. Les recuerdo al equipo de trabajo,
Por eso en este grupo están las bibliotecarias, están las secretarias, invitamos a la jefe de núcleo, a la líder del proyecto de PTA, a Estefanía de Pricemar. O sea, este es un equipo muy amplio donde hay muchas personas y están invitadas a Katy, la psicóloga de entornos protectores, y estamos invitados porque yo tengo yo estoy convencido de que la construcción es en grupo. Yo les invito no solamente a tener estos espacios, estos conversatorios o los conversatorios de las reuniones como que hacemos entre nosotros, como los espacios institucionales para comunicarnos, para preguntar, para aclarar inconvenientes o para presentar nuevas propuestas. Yo creo que no nos podemos limitar a esos espacios que tenemos institucionalizados. Tenemos que recurrir a la llamada. Si frente al caso concreto con las coordinadoras, con el rector, con un padre de familia, no se les olvide la mejor manera de resolver o de poder crecer a nivel personal y ayudarle a crecer al otro, es que podamos establecer conversaciones y no conversaciones, y hay conversaciones que son íntimas, digámoslo así. Hay situaciones que son para plantearlas dentro de los colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, mi invitación, vuelvo y lo digo, por eso la creación de este espacio, por eso insisto en que Alexandra me motivó. Cuando empezaron los conversatorios de Claxo, yo siempre dije, ¿por qué no tenemos nosotros también estos conversatorios? Y Alexa, me gustaría mucho que les compartieras a los docentes el enlace donde pueden acceder, porque ahí estoy ganando en el manejo de estas herramientas tecnológicas, los enlaces para que ellos puedan acceder a estas conferencias de Claxo, a estos conversatorios que se dieron, que yo creo que son muy importantes porque hay una mirada muy amplia de la situación, hay propuestas en todos los sentidos y eso es lo que nos hace que esto tenga sentido y sea enriquecedor. Cuando tenemos muchas miradas, o sea, no solamente cuando nos quedamos con nuestra mirada, sino cuando podemos ver y sentir lo que otro está diciendo, lo que otro está pensando, lo que otro está construyendo. Mi admiración, Alexandra, me encanta. Yo tengo una debilidad por la gente inteligente, le confieso. Me encanta escuchar las personas que son disciplinadas, estudiosas y muy grato escucharte de verdad. Un abrazo. Entonces, si nos compartes el enlace, fabuloso. Sí, mi querido Jaime, no, gracias a ti por esta invitación. Yo pues me declaro abrazante perpetua del José Acevedo y Gómez, así que cuenten conmigo para lo que les pueda servir. Les voy a compartir a través de Jaime los vínculos de Claxo y también de una estrategia que hemos generado en el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios, que es una estrategia radial, que además es chévere porque ustedes la pueden escuchar mientras están haciendo otras cosas. Y bueno, ahí hemos hecho muchas locuras, también se las voy a compartir. Hay una conferencia con Henry Giroux en estos días, que es pues el pedagogo crítico, a mi gusto, más radical y más actual para este momento. Y bueno, agradecerles, dejarlos con dos cositas muy chiquitas. Uno, el informe que nos da Jaime de la ANDI, de que vamos a estar como hace 20 años, y yo le pondría eso como un subtítulo, y es, bueno, vamos a estar como hace 20 años, pero hoy tenemos más capacidades que hace 20 años. Entonces tenemos que responder con esa creatividad y con esas capacidades. Piense cada uno y cada una qué tiene hoy que no tenía hace 20 años. Y lo otro, frente al acomodo de quedarnos en casa o las actitudes que sí, puede ser que uno diga, bueno, estoy en una mejor condición y me acomodo. Recuerden que nosotros somos las otras de los otros y los otros de las otras. Es decir, en la medida en la que nosotros nos dinamicemos también, abracemos la escuela, volvamos a habitar la calle, volvamos a habitar el mundo, pues también se dinamizan
otros escenarios. Entonces también de nosotros y de nosotras depende muchísima gente. Abrazar la escuela y bueno, seguir creando como maestros y maestras. Muchísimas gracias de verdad. Un abrazo para todos y para todas. Doctora Alexandra, yo creo que en nombre de toda la comunidad CBDista, las gracias son para usted por esta enorme intervención, esta grande intervención. Todo esto nos ayuda definitivamente en todo nuestro proceso académico. Agradecer al rector también por acercarnos a todo este recurso humano tan importante, tan enriquecedor para nosotros. A todos los docentes agradecer su asistencia, a todos los administrativos, la biblioteca, la bibliotecaria, las coordinadoras y en fin a toda la comunidad educativa del José Acevedo y Gómez. Muchísimas gracias por esta actividad y les deseo un buen día. Sin más, recordarles que el día martes a las 8 de la mañana tenemos nuevamente un conversatorio. Muchísimas gracias, doctora. Feliz día. Muchísimas gracias, rector. Hasta luego, comunidad educativa. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego, mil gracias, Alexa, un abrazo.